me the facts. ¿Qué son los hechos? ¿Qué pensar de frases del tipo de tengo mi verdad y vos la tuya? No existe la objetividad, y la misma frase de los hechos no existen, solo existen interpretaciones. Todas estas frases están esencialmente en línea con los hechos puros y simples no existen, y con que todos son construcciones, yendo así a las conversaciones a por qué tal persona interpreta tal cosa u otra distinta de aquella otra persona. Y no se va a si la interpretación tiene una correspondencia exacta con la parte de la existencia de la que se habla, si se reconoce esto como posible, o cuán cercana es y cómo se podría acercar uno aún más a ella. Aquí cobra mayor importancia lo lingüístico y semántico, en tanto que reconozco que no creé el lenguaje que manejo y que el lenguaje es dinámico, y que los significados de las palabras cambian, y que por cuáles son los significados de las palabras se libran batallas lingüísticas por adherirles a ciertos significantes, las palabras, ciertos significados distintos a los que tienen de forma mayoritaria o unánime, debido a las connotaciones emocionales que las palabras tengan. Así, en algún periodo del pasado, el significado mayoritario y quizá unánime del sustantivo hecho o hechos refería a partes concretas de la existencia, aun admitiendo que se pudiera estar equivocado, en cuyo caso se diría, creí que tal cosa era un hecho, pero me equivoqué. La verdad es esta otra cosa. Hecho era sinónimo de la verdad, al menos en ciertos contextos. Y decir que interpreté que el hecho era tal cosa reconocía implícitamente que se había supuesto a partir de algo una parte de la existencia, que la interpretación fue una suposición, un acto de conexiones mentales con las cuales se creía haber identificado una parte de la existencia, y que, ante nueva información, se decidiría si la interpretación tuvo una correspondencia exacta, una igualdad, con la existencia o no. El significado de las cosas que digo tiene su significado por convención, aun si fuera una convención únicamente conmigo mismo, es decir, a riesgo de sobresimplificar, que a específicas combinaciones de sonidos o letras las llamamos sustantivos, y a su vez convenimos que un sustantivo se corresponde a un objeto como el sonido de árbol se corresponde con un cierto objeto que el lector puede imaginar porque ya conoce la convención, y similarmente para adjetivos y verbos. Las combinaciones entre estos términos, sustantivos, adjetivos, verbos y demás elementos gramaticales, de acuerdo a sus convenciones de los objetos de la existencia que representan, muestran o cuentan, corresponden a lo que ocurre en o hay en la existencia. Así, si veo que una rama cayó del árbol y digo a un acompañante que no la vio caer, una rama cayó del árbol. Si este acompañante habla mi mismo idioma, es decir, si ambos adherimos a las mismas convenciones para los significados de las distintas combinaciones de sonidos, él sabrá que una rama cayó del árbol tiene su correspondencia con un hecho específico de la existencia que ha ocurrido y que sabe cuál es en su tipo. No conoce el hecho por completo porque no lo vio, pero tiene tipificado cómo habitualmente cae algo al suelo. Tiene un registro mental de ver objetos caer y cómo lo hacen. Otro ejemplo sobre significado de hecho e interpretación. Interpreté que sus palabras significaban que no estaba cansado todavía, pero al ver a los pocos minutos cómo apenas podía seguir corriendo, vi que mi interpretación fue errónea. No se correspondió con la existencia. Y que el hecho era, la existencia era, que no estaba tan cansado como para dejar de correr inmediatamente, pero que no iba a durar mucho más. Así, un hecho era lo que existía o existió o existirá, y se trataba de acertar respecto a qué era lo que existía o existió o existirá, o sea, cuáles fueron o son o serán los hechos, e interpretar era el proceso mental de tratar de descubrirlos, y la interpretación era una suposición correspondiente o no con la realidad. Y como saber cuál fue, es o será la existencia tiene una connotación positiva, se ha tratado de adherirle a la palabra hechos, que posee esa connotación positiva, el significado que tiene la palabra interpretación por parte de personas que piensan, o dicen que lo piensan, que todo es interpretación y que es imposible asir lo que se llamaba hecho, la existencia, con lo cual no se pierden, por un lado, de usar la palabra hecho con su connotación positiva, y a la que tratan de envolver en la unanimidad de que su significado sea solo una interpretación con imposibilidad de saber en qué grado se corresponde con la existencia.
y por otro lado, de desviar las conversaciones a las causas de las interpretaciones, convirtiéndolas en una conversación sobre las personas que las formulan y no en cuanto se corresponden las interpretaciones con la existencia, queda vista como algo así de un mar en el que estamos sumergidos que jamás podrá alguien ver cómo es, sino que lo verá como lo desee. Y así, en realidad, entre o con quienes piensan así, argumentar es vano, discutir es vano, porque ellos mismos serán los que verán en el mar de la existencia las características que deseen ver a través de una proyección de su mente que no trata de ser una proyección que reproduzca exactamente cómo es ese mar, sino que, sin importar lo que digan otras personas, quedarán las características de su mar proyectado en manos de cómo el azar haga cambiar sus deseos. Y no me refiero aquí al necesario ver lo que quiero ver debido a la incapacidad de la mente para adquirir toda la información del mar, lo que obliga a priorizar al tanteo qué partes se ven, sino que me refiero al ver lo que quiero ver porque no quiero ver cómo el mar de verdad es. Todo esto está relacionado con las discusiones inútiles. Hay una concepción, tal vez llamable platónica debido a las formas de hablar, sobre los verdaderos sentidos de las palabras. Formas de hablar del estilo de yo entiendo palabra X por esto. Para mí el verdadero sentido de palabra X es este. Es como si hubiera una idea platónica en el universo de los ideales encarnada en unas palabras en específico y lo que las personas tratáramos de hacer es adquirir el conocimiento de ellas debatiendo los significados de las palabras. Libertad y felicidad probablemente sean de las más discutidas en esto. ¿Qué significa la libertad? ¿Cuál es el verdadero significado de la felicidad? Todo eso es una pérdida de tiempo. Los significados de las palabras son arbitrarios en tanto no hay ninguna ley del universo que ate a un conjunto de sonidos, palabra hablada, o de dibujos, palabra escrita, con unos significados. Sí es cierto que podemos entendernos, más o menos, porque el lenguaje no es un caos constante donde surja una enorme e inmanejable cantidad de arbitrariedades, sino que cada lenguaje en su práctica y gramática constituye un sistema donde sus constituyentes son comparados y restringidos unos a otros por sus usuarios, en especial por la fuerza de la costumbre. Le llamamos perro a un perro porque hace mucho que se los llama así a los perros, y nos llamamos eso a otra cosa porque la palabra está tomada. La polisemia, que las palabras tengan más de un significado, entra en juego cuando los contextos permiten identificar con baja probabilidad de error cuál de los significados se está utilizando. Mucho más puede decirse de esto, por supuesto, pero aquí apunto a algo concreto. Cada palabra encapsula un significado por convención, incluso si solo es de una sola persona consigo misma la convención. Para poder discutir útilmente hay que distinguir los elementos que esas palabras encapsulan y ver en dónde y por qué difieren de unas personas a otras, abandonando la obturante y emocional idea del verdadero significado. Felicidad, por ejemplo, suele referirse a un sentirse bien, al bienestar, y de allí se derivan distintas ideas sobre los caminos para alcanzar el mejor y o más duradero bienestar, pero no existe un verdadero significado o verdadero camino, sino una búsqueda individual tanto a nivel teórico como empírico de qué camino le resulta preferible y mejor a cada uno. Si quien escucha esto ha tenido discusiones sobre temas parecidos, verá que casi nunca llevan a ningún lado y suelen ser una pérdida de tiempo. En Twitter abundan, por cierto. Para que sean útiles hay que descomponer, analizar qué constituye semánticamente la palabra que se esté usando.